Si piensas continuamente en la comida, en lo siguiente que vas a comer, si estás continuamente pensando si esto me va a engordar o no, si gran parte de tu día lo planificas en función de lo que vas a comer, entonces este vídeo es para ti. Me llamo Sara y llevo más de 14 años entrenando, también llevo más de 10 años trabajando con miles de mujeres y sobre todo en este vídeo voy a hablar de mi experiencia con la competición de culturismo, porque esto es un tema tabú que últimamente ya se empieza a normalizar y se habla de ello, de la relación con la comida y cómo esta competición nos puede afectar aunque tengamos una buena relación previamente con la comida. Y sobre todo todos los tips y los pasos que he hecho desde la última vez que competí hace ya 3 años para hoy en día tener una relación súper sana con la comida. Así que vamos a por esos 5 pasos para por fin tener una buena relación. Lo primero, para ponerte un poquito en contexto, yo empecé en 2016 a competir en culturismo. Hasta ese momento yo ya llevaba 5 años entrenando fuerza y obviamente pues llevaba una alimentación acorde al objetivo de competir. O, antes de eso, obviamente, pues lo que hacía era comer bien. Yo, por suerte, siempre en casa hemos comido bastante sano, así que la verdad no he tenido nunca ningún problema con tema de alimentación. Siempre ha sido como algo intrínseco a mí el comer bien. Obviamente, pues cuando me iba con mis amigas, pues también me comía mis gominolas. Cuando estaba de pequeña en verano con mis amigas en el parque, pues me comía un helado, es decir, como cualquier otro niño. Entonces en 2011 empecé a entrenar. El problema que tuve es que como yo siempre he sido de constitución grande, pues mi objetivo era en ese momento adelgazar a toda costa y literalmente lo que hice fue dejar de comer. Obviamente a los 6 meses me miré al espejo y dije, vale, esta no soy yo, este cuerpo no es el mío, así que cambié totalmente el enfoque del entrenamiento y empecé sobre todo obviamente a comer más para ganar esa masa muscular. Eso me costó mucho a nivel mental, cambiar ese chip de comer para adelgazar o comer para rendir y para estar bien. Y la verdad que la competición de culturismo apareció de la nada. Yo no tenía pensado nunca competir, pero me acuerdo que había mucha gente que me decía que con el físico que tenía pues que realmente podía ser o intentarlo y hacer un buen papel. Así que partimos de la base de que yo ya tenía una relación un poco extraña con la comida, es decir, yo ya venía de una época de restringirme mucho y luego también obviamente estaba el papel de los cheat meals, que yo creo que muchas sabréis a lo que me refiero, de al final hacer absurdamente una dieta de 1000 calorías de lunes a viernes y luego al fin de semana te puedes comer algo que me acuerdo que yo a veces decía, es que no me apetece comer esto, no me apetece comerme una pizza y un helado, pero me lo voy a comer porque el resto de semana voy a pasar hambre. Cosas absurdas de culturismo que se han trasladado al ámbito del fitness que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces desde 2016 hasta 2022 no he parado de competir. Algún año sí que he parado, por ejemplo en el año 2020 obviamente, y en 2021 ya volví a empezar a prepararme de nuevo para 2022 y debo decir que al terminar esta temporada, pues como se alargó bastante, mi objetivo era solo competir una temporada, es decir, cuando compites el culturismo siempre hay 2 temporadas, mayo, junio y luego ya está octubre. Como me fue muy bien en mayo, pues al final me invitaron a ir al mundial, entonces dije, obviamente, pues no voy a decir que no, porque además era en Corea del Sur y digo, así me hago un viaje. ¿Cuál es el problema? Que esto me quemó un montón con el tema del gimnasio, porque al final el gimnasio me encanta, pero cuando es una imposición, cuando lo estás haciendo continuamente por una obligación, pues sobre todo cuando es algo que disfrutas, porque quiero que hagamos un paréntesis en diferenciar entre personas que ya tienen unos hábitos integrados, como por ejemplo yo siempre he comido bien, siempre he hecho deporte, me gusta, disfruto del deporte, es decir, a mí lo que me cuesta es no entrenar, y luego está el otro espectro de personas que todavía necesitan integrar estos hábitos. Entonces es bastante diferente, ahora hablaremos de estas 2 partes. Por ello, cuando terminé de competir dije, yo lo que quiero es estar tranquila, yo lo que quiero es disfrutar de mi cuerpo, porque además, sobre todo, el aspecto de estar tranquilo con la comida es reconocer y saber cuál es tu prototipo de físico. Es decir, a mí me encantaría tener un porcentaje de grasa de un 12% todo el año, tener abdominales rajadísimos todo el año como tenía en competición, pues sí. ¿Que mi cuerpo de manera natural tiende a ello? No. Mi cuerpo no tiende ni a estar con sobrepeso, ni tampoco tiende a tener un porcentaje de grasa muy bajo. La verdad es que hasta compitiendo nunca he llegado a estar muy rajada, como se dice, muy definida. Entonces es lo primero, aceptar cómo es tu cuerpo, cómo tiende cuando comes sano, cuando entrenas. Ese es tu cuerpo natural. Es decir, si tu cuerpo ideal lo tienes que mantener con 1200 calorías, debo decirte que ese no es tu cuerpo ideal. Tu cuerpo ideal es con el cual puedes salir con tus amigos a cenar el sábado tranquilamente, luego de lunes a viernes entrenas, comes bien, que el sábado te das un capricho, que no estoy diciendo de hacer el loco, pues eso es tu cuerpo. Tu cuerpo ideal es aquel que puedes mantener de manera fácil, obviamente con una
disciplina, porque obviamente para estar sanos necesitamos una disciplina, porque la vida no es únicamente disfrutar, eso también tiene que quedar claro. Entonces ese cuerpo es el cual te permite tener energía para entrenar, para tu día a día, no sientes que tienes una restricción muy loca. Tampoco obviamente es ir al otro extremo de como lo que me da la gana, si no me apetece no entreno, porque tampoco es eso. También hay que discernir en qué momento hay que entrenar, en qué momento hay que escuchar al cuerpo o a la mente. Eso ya nos va para otro vídeo, que si me queréis me lo dejáis en comentarios y lo podemos hablar. Entonces, dicho esto, cuando por fin terminé de competir dije, ya está, o sea, yo ya me he cansado, ya sé cuál es mi cuerpo de manera natural. Obviamente siempre se quiere mejorar, pero yo estoy a gusto como estoy ahora, sobre todo porque estoy tranquila y sobre todo con la comida. Después de tantos años, o sea, literalmente 14 años, con tener siempre ese run de lo que como, me va a engordar, no me va a engordar, me va a sentar bien, no me va a sentar bien. Entonces estas son las pautas que yo he hecho para llegar al punto que realmente la comida, pues obviamente el fruto me gusta comer, pero no estoy pensando en la comida todo el rato, que antes me acuerdo que sí. No estoy pensando en lo siguiente que voy a comer, no estoy pensando a qué hora voy a comer, o sea, eso ahora mismo es como, sé que tengo que comer para rendir, porque obviamente también me gusta comer, pero no es un pensamiento continuo en mi mente que al final eso te agota, porque te quita espacio mental de otras cosas más importantes. Y sobre todo con el tiempo me he dado cuenta que muy pocas personas tienen una relación sana con la comida, porque realmente tampoco nos han enseñado a comer bien o nos han enseñado un poco las nociones básicas en el colegio, que creo que siempre digo lo mismo, digo, comer comemos todos, entonces me parece muy fuerte que no se nos den unas mínimas pinceladas de nutrición en el colegio para que lo sepan. Entonces, el primer punto para tener una buena relación con la comida, que lo voy a dividir en dos dependiendo de lo que hemos dicho antes, personas que tienen ya hábitos integrados y personas que no. El primero, si eres una persona que ya tienes hábitos integrados, que llevas toda la vida, como quien dice, comiendo sano, que entrenas porque te gusta, entonces lo mejor que te puedo decir es que no hagas dieta. No peses la comida, no pienses las cantidades que estás comiendo, porque de manera automática tú, cuando veas un plato, ya vas a saber más o menos si estás llegando a los requerimientos de proteína, de grasas, hidratos. Obviamente, esto requiere un conocimiento muy alto de nutrición y de entrenamiento, que yo entiendo que no todo el mundo lo tiene. Pero este punto, por eso digo que este punto de no voy a pesar la comida, no voy a pensar en la siguiente comida, voy a comer hasta que esté saciada, si no tengo hambre no como, esto es para las personas que ya llevan tiempo entrenando. Por favor, suéltate. No estés preocupada continuamente en lo siguiente que vas a comer. Simplemente come, obviamente, con las nociones básicas de mi ración de hidratos, mi ración de proteínas, mi ración de grasas, y ya está. Si ves que de repente hay fluctuaciones muy grandes en peso, de subir mucho, bajar mucho, pues entonces ahí sí creo que es importante volver a tenerlo todo un poco más detallado, sobre todo por ver si hay alguna falta de nutrientes o nos puede acarrear problemas a largo plazo. Y luego este punto lo hemos hecho, lo dividimos en dos. Ahora ya están las personas que no tienen esas nociones básicas o más avanzadas de nutrición y de entrenamiento, o que aún no se conocen, no conocen sus niveles de saciedad. Entonces aquí sí que entra todo lo contrario. Sí que es importante que sigas un plan, obviamente, tiene que ser, lo que digo siempre a mis chicas, es una guía. Es decir, no quiero que te sientas mal porque una comida no la has hecho perfecta, porque el fin de semana te la has tomado más tranquilo. Pero sí que tienes que, por lo menos, saber qué es una proteína, qué es una grasa, qué es un hidrato, y asegurarte de que tu cuerpo le das lo que necesita. Por ejemplo, tema de mujeres, se ha visto que 1,6 gramos de proteína por kilo, es decir, imagínate, pesas 70 kilos, voy a decir, he dicho 70 porque yo peso más de 70, pero voy a decir 60, que suele ser un peso más aproximado de mujer, 60 kilos, y tengo que consumir 1,6 gramos de proteína. Esto nos daría simplemente 96 gramos, o sea, son 100 gramos de proteína por día. Y hay muchísimas mujeres que no llegan. Entonces, por favor, solo es un requerimiento, os lo pido, porque llegar a la proteína necesaria os va a ayudar no solo a nivel de ganar masa muscular, que siempre asociamos proteína y masa muscular, sino a muchos otros niveles. Por ejemplo, la proteína nos ayuda a regular la glucosa. Es decir, muchos de estos antojos de dulces pueden ser únicamente porque tu cuerpo te está diciendo, oye, no me estás dando la proteína que necesito. Entonces, por favor, lo dicho, si no sabemos estas nociones básicas, sí que creo que es importante llevar un plan, por lo menos una guía. Es decir, que un día no llegues a la proteína necesaria, exacta, no pasa nada, pero en cómputo global es muy importante. Entonces, una manera fácil de llegar a la proteína, pues yo siempre recomiendo a todo el mundo tener en casa proteína en polvo, porque es una manera muy sencilla. Te tomas un batido, que lo puedes tomar en formato que digo yo, Colacao. En vez de Colacao te compras la proteína de sabor chocolate y ya está. Entonces, en este caso sí que sería importante tener un plan ajustado a ti. Y cuando me refiero a un plan, no es pensar dieta, pasar hambre, porque es que quiero que dejemos de pensar en eso. Si las dietas funcionasen, todo el mundo estaría bien. El problema es que no es hacer dieta, es
a enseñar y educar a la persona. Es decir, si yo te doy esta fuente de proteína, yo quiero que tú en el futuro seas capaz de, vale, pues si me invento 100 gramos de pollo, pues lo puedo cambiar por 150 gramos de pescado, o lo puedo cambiar por 2 huevos sabiendo que voy a comer un pelín más de grasa. Ese es el objetivo al final, saber, tener la noción de lo que estamos consumiendo. El segundo punto siempre ha sido comer hasta quedarme saciada, porque lo que me ha ocurrido siempre cuando he combatido en culturismo, que yo creo que si hay alguna chica aquí o persona, chico o chica, que esté aquí, al final es terminas de comer y sigues con hambre. Entonces esto te da una sensación que estás continuamente tropezándote y pensando en la siguiente comida, y este es el grave error. Entonces hay que comer hasta quedarte saciada. Obviamente hay que conocerse a uno mismo, esto lleva tiempo de aprendizaje, de controlar las porciones al principio, y luego ya poco a poco tu cuerpo se irá acostumbrando a lo que necesitas, sea que necesites más comida o menos, porque al final también hay personas que vienen diciendo que les cuesta mucho subir de peso, pero luego empiezas a hablar con ellas y es que no llegan a ningún requerimiento ni de grasas ni de proteínas. Yo no defiendo que haya que comer por comer, pero obviamente hay que darle al cuerpo los nutrientes que necesita. Es decir, si eres una mujer que está entrenando fuerza 4 veces por semana, que hace sus 10.000 pasos, pues no puedes estar comiendo 40 gramos de proteína, porque yo he tenido, ojalá vea este vídeo, una amiga mía que es que se comía al día un huevo y una lata de atún. No puedes vivir con eso de proteína, o sea, encima ella está fuerte y es grande, o sea, no puedes pesar 65 kilos y estar consumiendo eso de proteína. Lo sé que igual no te apetece, pero es que de esta manera a largo plazo te puede llevar a muchos problemas, amenorrea, osteoporosis, muchísimos problemas, y a nivel también incluso de rendimiento, de cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu mente. Entonces no es comer por comer, pero sí hay que comer lo que necesitamos, pero comer hasta quedarnos saciadas. Por favor, no comáis y os quedéis con hambre, porque esto al final es ir tropezándonos continuamente a aplazar lo inevitable que va a ser, que va a llegar el momento y te vas a dar un atracón, o no digo un atracón, pero vas a comer obviamente hasta que te notes llenísima, y esto al final no crea una buena relación sana con la comida. Un mantra que me he aplicado a mí misma es: cuando termino de comer, si tengo hambre, me como un postre. Mi postre es proteína en polvo con arándanos y esto me sacia un montón. Literalmente me espero 15-20 minutos. ¿Tienes hambre de verdad? ¿Te volverías a comer esto? Si es de verdad y volverías a repetir ese plato, pues te lo vuelves a comer, pero ya verás como si tu plato está compuesto, el plato de Harvard, que es proteínas, grasas y hidratos, verás como al final, si escuchas tu cuerpo y esperas, no das esa ansia de seguir comiendo, comiendo y comiendo, verás que te quedas saciada y que necesitas comer más. Y lo he dicho, si te apetece el dulce, que a mí me pasa, me encanta el dulce, después del postre te puedes comer siempre alguna opción sana. Si no la tienes, te lo puedes encontrar en mi perfil en Instagram. Si no sabes, pues la encontrarás. De verdad, al final es tener un poco de nociones de nutrición. El tercer punto, que para mí es clave, es no tener en casa algo que sepas que igual no puedes controlar o no quieres comer. Es decir, entiendo que si vives con otras personas pues sea más complicado hacer esa parte, pero si vives solo, pues elige, o la persona que esté a tu lado, pues intentar explicarle que te va a costar y que prefieres no tener este tipo de alimentos en casa. Entonces este punto va enfocado a todas esas personas que sí pueden decidir por sí mismas lo que tienen en casa. Entre comer en casa, me invento, tienes en casa bollos, tabletas de chocolate, croissants, al final es muy fácil que esa porción se convierta en más. Entonces, yo personalmente siempre recomiendo que las comidas malas fuera de lo habitual, pues que las reduzcas al momento de sociabilizar y salir fuera. Es decir, entre tener en casa una tableta de chocolate, que es bastante posible que igual si te pilla con ese hambre que hemos dicho antes de que estás continuamente aguantándote, al final te comas esa tableta entera, y si sales fuera a cenar, pues te comes un trozo de tarta de chocolate, lo disfrutas un montón en compañía y ya está, porque no te vas a pedir otro porque obviamente precio. Entonces también al final es asociar esos momentos como momentos puntuales y sobre todo que los disfrutamos en otro contexto, porque al final es, si lo tenemos en casa, lo estamos asociando a una rutina, entonces es mucho más complicado meternos en el aspecto de comer sano diariamente. Es decir, hay personas que pueden tener en casa Ferrero Rocher, pueden tener en casa helados, bla, 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 y bien, o sea, se comen su porción y ya está. Pero al final es conocerse a uno mismo y escucharse y saber qué es mejor o qué es peor para uno mismo. Y los dos últimos puntos van bastante relacionados. El primero es como cuando tengo hambre. Me da igual la hora que sea, al momento que sea. Si tengo hambre, como. Es decir, si es verdad que sentir hambre de vez en cuando está muy bien. Por ejemplo, siempre recomiendo hacer un ayuno de unas 12 horas. Es decir, si cenas a las 7, pues ya puedes desayunar a las 7. Si la alargas un pelín más, pues perfecto. Pero no quiero, que esto lo veo continuamente, al final entras en un bucle de compensación y de atracones y antojos, que es que al final siempre es la misma
bola de nieve que veo repetidamente una y otra vez en las mujeres. No voy a desayunar para compensar lo que he comido ayer, entonces obviamente no desayuno. Tu cuerpo, cuando encima estás produciendo cortisol, y tu cuerpo cuando naturalmente debería comer, que es por la mañana cuando hay luz, no le das esa comida y al final cuando llegues a casa vas a llegar con más hambre que el perro ciego y no te vas a comer brócoli y pescadito, te vas a comer eso y luego te vas a comer otra cosa y otra cosa y otra cosa y no vas a parar hasta estar muy saciada porque tu cuerpo te ha mandado señales de hola, necesito comida, necesito nutrientes y tú no se los has proporcionado y entonces estas señales no te las va a decir tranquilamente, te las va a gritar de esta manera. Entonces, por favor, si tienes hambre por la mañana, come algo sano, no tienes por qué comerte un croissant y un café típico desayuno, tienes que comer algo de proteína, pues huevos, incluso si no tienes hambre te puedes tomar un batido de proteína, pero es que lo vas a notar que a lo largo del día tus picos de glucosa, tus picos de hambre están mucho más controlados. Y el último y quinto, sé que es obviamente un poco polémico porque sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero yo no como si no tengo hambre. Y es que aunque parezca obvio y de cajón de madera, por decirlo así, de ver la típica hora de las 2 de la tarde en España se come. Yo siempre he tenido esta discusión con mis padres de, pues mira, yo personalmente a las 2 de la tarde no tengo hambre porque además es la hora que suelo ir a entrenar. Entonces, bueno, yo decir que cuando 15 años ya me fui fuera de casa, entonces me podéis siempre adaptar esos horarios, pero muy pocas veces como a esa hora, a no ser que sea que he quedado con amigos o con familia a comer a esa hora, no asocio comer con horarios de comida. Es decir, si tienes hambre, come. Lo que hemos dicho antes, si por la mañana te levantas y tienes hambre, pues come algo. No estés a tu cuerpo haciéndole sufrir continuamente. Sobre todo si eres mujer. Y a la inversa igual. Si tú tienes hambre a las 12 de la mañana, pues aguantarte hasta las 2 de la tarde, personalmente, si tienes la oportunidad, yo no lo haría. Es decir, come cuando tengas hambre y no comas cuando no tienes hambre, aunque sea lo mismo con las cenas. Yo, por ejemplo, suelo cenar a las 6-7. En España la hora típica son las 9-10 y a mí me mata, o sea, es mi hora de dormir. Entonces, a mí cenar a esa hora, al final siempre he tenido muchos problemas de sueño porque me aguantaba ese hambre de las 6-7 de la tarde, que además es bastante típico de la merienda, debería ser la cena de todo el mundo, porque además, seguramente, si me estás escuchando, te habrás dado cuenta que la merienda es cuando normalmente tenemos más hambre. Porque es una comida que se ha inventado para meter más comida, para que gastes más. Al final es todo, si lo piensas, es todo un entramado para gastar más. Entonces, si tú no tienes hambre a las 9 de la noche, como me pasa a mí, pues en vez de merienda, haz una cena más contundente, comes suficiente, comes a estar saciada, y luego si a las 9-10 obviamente tienes un pelín de hambre, pues comes algo. Pero al final eso es lo que yo quiero transmitir, que comer no tiene que ir asociado a unas horas. Entiendo si por ejemplo eres mamá, tienes una familia, pues sí es verdad que tienes que adaptarlo un poco, pero igual puedes comer algo y no ir con tanta ansia. Sobre todo, eso es el mensaje que yo quiero transmitir, que no quiero que vayamos a cada comida con un hambre voraz, porque al final esto nos va a derivar a que comamos de más y sobre todo a última hora del día, que es cuando estamos más tranquilos. Entonces vamos a resumir. El primer punto, si eres una persona que aún no se conoce, sí te recomiendo que sigas un plan, y un plan no implica una dieta de pasar hambre, sino un plan con tus nutrientes y tus necesidades básicas para que rindas, para que tengas energía y para que te encuentres bien y tu cuerpo sea una máquina. El segundo punto es comerte hasta que te quedes saciada y no pensar en prohibiciones, sino en elecciones conscientes. El tercero es no tener en casa a tu enemigo, sino que dejarlo para ocasiones especiales y de esta manera asociarás estas comidas con un momento de disfrute y dejarás de verlas como algo que te va a engordar, algo que te va a sentar mal, algo que te va a hacer mal, sino es un momento de disfrute, de compañía y de tranquilidad sobre todo. Y los últimos dos puntos hemos dicho que van unidos. Comer cuando tienes hambre y no comer cuando no tienes hambre. Así de sencillo. Entonces, lo de siempre, sé que esto obviamente es muy genérico, habría que individualizar y bueno, para eso están las personas que nos dedicamos a esto. Si necesitas ayuda con tu plan, pues obviamente me escribes con comentarios o me puedes encontrar en Instagram y escribirme por ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.